La Navidad es una época de cosas asombrosas. Hay cosas admirables, cosas maravillosas. Por ejemplo, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. María dio a luz a un niño sin que jamás hubiera tenido relaciones con ningún hombre. Era virgen y dio a luz a un hijo. Eso es maravilloso, eso es por lo menos escandaloso. Más de uno en Belén no le habrá creído. Pero eso era algo maravilloso. También fueron admirables los ángeles que se le aparecieron a María. Ella se aterró, fue un evento que en su corazón lo habrá guardado por siempre. Lo mismo José. ¿Se acuerdan? José quería dejarla a María, pensó que la había engañado o algo parecido. Y un ángel se le presentó. Ese hombre no se iba a olvidar de ese encuentro con ese ángel en toda su vida. También es admirable de cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores. Fue tanta la luz, fue tanta la magnitud de esos ángeles y ese coro de ángeles, que esos pastores salieron sin importarle más nada para encontrar al Salvador del mundo que había nacido. Hay cosas admirables en la Navidad. Por ejemplo, la encarnación del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7, leemos de que Él se despojó a sí mismo, Dios, Jesucristo, tomando forma de siervo, forma humana, hecho semejante a los hombres. Es algo increíble que el Dios eterno, el que habita en la eternidad, se vistió de hombre. Es decir, cubrió su divinidad con carne humana. Pero hoy no quiero hablarte de cosas maravillosas de la Navidad, sino de las cosas sencillas de la Navidad. Hay cosas sencillas en la palabra de Dios que a veces pasan desapercibidas. Tal vez en esta Navidad tengas algún invitado a casa o seas un invitado a la casa de alguien. Y tal vez quieras decirle acerca de la Navidad que no solamente son regalos, Papá Noel, cohetes y cosas por el estilo. Querés decirle qué es lo que sucedió en Navidad. Y te recomiendo puedas leer con esa persona un solo versículo. Lucas capítulo 2, versículo 7. Dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En este sencillo versículo vemos la profundidad del amor de Dios y del mensaje del Evangelio. Entendemos de que dio a luz a su hijo primogénito. La Navidad no comenzó en ese mismo momento, sino que había comenzado en la eternidad, en los planes de Dios. Tanto así que en Génesis, capítulo 3, versículo 15, leemos lo que se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera mención acerca del Evangelio, acerca de un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, te está hablando a la serpiente, la condena hacia la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer, el que iba a nacer de mujer, iba a darle un golpe mortal a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Va a ser una herida dolorosa la que le vas a hacer, pero no va a ser mortal. Pero el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, iba a darle una herida mortal a Satanás en lo que era su reino. La promesa de Dios de enviar a su Hijo empezó en ese Edén. Él ya lo había planificado desde el momento en que los humanos cayeron en pecado, desde el momento de que Adán no frenó a Eva, o que Eva convenció a Adán, desde el momento en que decidimos desobedecer al Señor en Adán, y luego nosotros en nuestras vidas cotidianas. Dios ya había determinado que la Navidad iba a acontecer. La Navidad fue anticipada en la primera ofrenda de Abel, de un cordero. ¿Se acuerdan? Los hijos de Adán y Eva. La ofrenda de uno fue aceptada, la del otro no. Debía morir, debía haber un sacrificio. Sangre debía ser derramada para que se cubran los pecados, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. También leemos en Juan capítulo 1, versículo 29, de que Juan el Bautista dijo que ese cordero que iba a ser
inmolado, ese cordero que debía ser sacrificado, era el mismo Señor Jesucristo. En Juan, Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, los pastores fueron los primeros que recibieron en el establo y fueron los primeros evangelistas. ¿Por qué pastores? ¿Por qué tan sencillos? ¿Por qué no un médico o un abogado? ¿Por qué no un doctor de la ley? Los doctores sabían. ¿Por qué no alguien de mayor renombre? Porque en la simplicidad se encuentra la esencia del Evangelio. Estos primeros evangelistas salieron por todos lados anunciando de que había nacido el Salvador. Las grandes mentes, los grandes teólogos de Jerusalén habían escuchado esto. Pero no importó, es muy sencillo, es muy simple. Tiene que ser mucho más escandaloso. Y no les dieron importancia. Y nosotros que somos hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hoy celebramos la Navidad como lo que realmente es el nacimiento de nuestro Salvador, en algún momento vamos a encontrarnos con Él en la eternidad y Él va a ser ese Cordero que fue inmolado por nosotros y será adorado por la eternidad. En Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. María dio a luz a su hijo primogénito, a ese Cordero que había sido prometido, a ese Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que murió en nuestro lugar, que murió nuestra muerte. La ira de Dios se derramó sobre ese Cordero, como se había derramado sobre otros corderos, pero fue temporal. La vez que se derramó sobre el Señor Jesucristo, fue hecho una sola vez, dice Hebreos, y para siempre. No había más necesidad de sacrificios. No había más necesidad de que un cordero sea inmolado una vez por año. No había más necesidad. Porque Jesucristo, el Cordero de Dios, había pagado el pecado por todos nosotros. También leemos de que lo envolvió en pañales. Dice versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Ahora, ¿qué quiere decir esto que lo envolvió en pañales? Obviamente en esa época no habían Pampers. Gracias a Dios, dicen los que pagan los pañales, ¿no? En ese tiempo no habían marcas de pañales, no había ni siquiera pañales. ¿Se acuerdan dónde estaba? En un pesebre, en un establo. Literalmente lo envolvió en tiras de trapos, tiras de tela. Paños, exactamente. De ahí viene pañales. En paños lo envolvió. Y fue envuelto en paños. Y por lo general, la costumbre era que eran paños blancos. Ahora, ¿por qué blanco? Blanco es el color que le damos a la santidad. Blanco es el color de la pureza. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Podés explicarle a alguien, por ahí a un niño que esté hoy en la Navidad con vos, de que fue envuelto en pañales, en paños blancos, y lo que ese blanco representa, la pureza. De que nuestros pecados nos manchaban, pero Jesucristo vino a morir, nació como un niño, vivió de manera santa y murió como un cordero en nuestro lugar, para que nosotros podamos ser perdonados. Y si nuestros pecados fueren como la grana, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18, que puedan ser emblanquecidos. Ahí está. Ahora, sigue mencionando la palabra blanco en la Biblia, en la palabra de Dios. En el juicio del gran trono blanco. Esto está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11.
Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese lugar, ese momento del gran trono blanco, ¿saben por qué es blanco? Por la santidad. En ese juicio, en el juicio del gran trono blanco, los que sean juzgados delante de ese juicio, ninguno de ellos va a ser perdonado. La santidad de Dios va a brillar de una manera increíble, como nunca antes ojos hayan visto. El juicio del gran trono blanco. Un lugar donde no hay contaminación, un lugar donde el pecado no llega. Y los que hemos llegado ha sido solamente por gracia. Pero en ese momento, el juicio del gran trono blanco, ninguno va a ser perdonado, todos van a ser condenados. No porque Dios es malo, veíamos en la escuela dominical, sino por los pecados de cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos dicho, pensado o hecho algo que ofende a Dios. No, pastor, yo jamás hice nada malo. Tenemos un hermano al que su abuela le dice eso. Yo jamás hice nada malo. ¿Ah, no? La palabra de Dios dice que no debemos mentir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Alguna vez mentiste? Sí. ¿Cómo le llamamos al que miente? Mentiroso. ¿Cuántos pecados tuvo que tener Adán para ser echado del huerto? Uno. Ya tenés uno. Ya sos condenado. La palabra de Dios también dice que no debes robar. Todos sabemos que está mal. ¿Alguna vez robaste? No, yo jamás. Bueno, pará. Ampliemos la definición de robar. ¿Podés robar tiempo si te pagan por hacer algo y haces otra cosa? Si tus padres pagan un colegio o te mandan a un colegio del Estado para que estudies y haces otra cosa. Podés robar otras cosas. Podés robar en el trabajo, en la forma más vil de robar, sacar lo que no es tuyo. ¿Alguna vez robaste algo? Préstame una hoja, nunca la devolviste. Eso es robar. Si decís que no, me encantaría creerte, pero reconociste que sos un mentiroso. Y así podemos ir a través de cada uno de los 10 mandamientos. Y como decía Spurgeon, los 10 mandamientos son 10 cañones que apuntan al alma del pecador. Sabemos que hemos pecado. Sabemos que necesitamos de Jesucristo. Sabemos que no hay otra manera en que podamos ser salvos que no sea a través del Señor Jesucristo. Y si negamos esa realidad hasta que estemos en la eternidad, vamos a estar delante de este juicio, del gran trono blanco, y no va a haber salida, no va a haber escapatoria. El único lugar donde uno va, después de haber rechazado a Jesucristo, hasta la eternidad, es en una eternidad en el infierno. En Romanos capítulo 3, versículo 23, leemos algo que ya no importa si es blanco o negro, ya no importa si es amarillo o de cualquier color que quieran. Todos, sin importar el color, han pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un buen versículo para la abuela. Todos pecamos. Todos, absolutamente todos pecamos. Si metes tu mano en el bolsillo y sacás todo lo que hay, ¿cuánto queda en el bolsillo? Nada. ¿Cuánto queda en tu mano? Todo. Todos los seres humanos hemos pecado. ¿Es lo que dice ese versículo? Bueno, ese no. ¿Podrías pasarlo para atrás? Ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo podría haber dicho, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos incluyó porque él ya había sido perdonado de sus pecados. Yo he sido perdonado de mis pecados, de todos mis pecados. Cuando confié en el Señor Jesucristo como el único Salvador de mi vida, cuando creí que ese niño que nació en Belén era Dios mismo encarnado, haciéndose en forma humana para salvarme de mis pecados, desde ese momento que puse mi confianza en Él,
Ya no pertenezco a esos que están destituidos de la gloria de Dios. Pero si aún no has reconocido que ese niño que nació en Belén murió en una cruz en tu lugar, cargando el peso de tu pecado, y si aún no le has reconocido como el Señor de tu vida, créeme que perteneces a este grupo de que todos pecaron. Operador, preste atención, por favor. Todas las personas están hechas de la misma sangre. Esto está en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 17, verso 26. Dice, y de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, dónde iban a vivir y cuánto iban a vivir. De una sangre se ha hecho todo el linaje de los hombres. No hay nadie que pueda decir, no. Yo no me metan con lo que Adán hizo. Yo no tengo nada que ver. Eso lo hizo Adán, yo no tengo nada que ver. Mi familia viene de Europa, mi familia viene de otros lados, yo no vengo de ahí. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De Adán, de ese primer hombre que pecó representándonos a todos nosotros. Porque no es que somos condenados porque él pecó. Somos condenados por nuestros propios pecados. Él simplemente reveló, dio una representación de lo que haríamos cualquiera de nosotros en su lugar, desobedeciendo al Señor. Las personas de todas las razas, de cualquier etnia, no importa dónde vivan, no importa lo que crean, no importa lo que hagan, no importa sus costumbres, no importa su ignorancia, las personas de todo el universo, de todo este mundo, son descendientes de Adán y luego de Noé. Y todas esas personas han pecado. Ninguno puede decir que fue con un corazón blanco, ninguno puede decir que tiene un corazón puro, ninguno puede decir que jamás ha pecado. Sin embargo, el que era sin pecado fue envuelto con telas blancas y hace que los pecadores, como todos nosotros, puedan quedar limpios. ¿Saben? No es la única vez que él fue envuelto en telas blancas. Al comienzo de su vida, él fue envuelto en telas blancas. Al final de su vida, él fue envuelto en telas blancas. Él vivió, nació, vivió, murió y resucitó para que cada uno de nosotros pueda tener nuestros pecados perdonados y sean vueltos blancos, como decía el profeta. También leemos en Lucas capítulo 2. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Este pesebre nos habla de la disponibilidad de Cristo para todos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, leemos de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no nació en un palacio. Él no nació en el palacio del rey Herodes. Él no nació en las puertas del templo, que era bastante bonito en esa época. Él no nació en una clínica privada. Él nació en un lugar que hasta pastores sucios con olor a oveja, bañados por el rocío de la noche, podían entrar y verlo. Cualquiera puede venir a Él. El hecho de que Él nació en un pesebre nos habla de que Él está disponible para cualquier persona. Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, leemos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvar a cualquiera que se acerque a Dios a través de Jesucristo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. No, pero pastor, usted no sabe lo que yo hice. Varias veces me han dicho así. Hombres que uno diría, este hombre no llora jamás, bañados en lágrimas. Dios no me puede perdonar a mí. Si yo le dijera, Él no me puede perdonar a mí.
Hermano, si yo te dijera, Él no me puede perdonar a mí. Cada uno de nosotros, si se proyectaran los pecados de cada uno de nosotros, todos saldríamos avergonzados por esa puerta. Él no puede perdonarme a mí, pero Él quiso perdonarme a mí. Y Él quiso perdonarte a vos. Y Él puede perdonarte a vos. Lo dice la palabra de Dios. Él puede también salvar por siempre a los que por Él se acercan a Dios. Si querés tener acceso a Dios a través de Jesucristo, Él puede perdonarte. Sin importar lo que hayas hecho. Sin importar cómo hayas vivido. Sin importar lo que hayas decidido. Siempre hay oportunidad para el perdón. También tenemos una promesa. La promesa de que nunca estaremos solos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20. En Mateo capítulo 28, versículo 20. Leemos del verso 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene el verso 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. No solamente está disponible para todos, no solamente que cualquiera que venga es recibido y es perdonado por el Señor Jesucristo, sino que también te ofrece su compañía. Él va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Algunos dicen, voy a la casa de Dios para encontrarme con el Señor. No. Venimos a la casa de Dios para encontrarnos con los hermanos, adorar juntos al mismo Dios, aprender juntos de su palabra, pero Dios está con vos todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es una firme ancla del alma. Él está con nosotros, hasta el fin del mundo. También lo leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. A los que vienen a Él, no importa quiénes sean, todos pueden venir a Él y todos pueden ser perdonados, y a todos se les ofrece la comunión junto con Jesucristo, y también una promesa de que Él nunca te va a desamparar y que Él nunca te va a dejar. Él está con nosotros a lo largo de toda nuestra vida y estamos seguros de que en algún momento nosotros vamos a ir a morar con Él. Espero que puedas decir como el salmista, Jehová es mi pastor, que esta noche nada me faltará. Que puedas decir en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Hay problemas? No importa. Junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Tengo miedo. Que puedas decir que Él confortará tu alma. No sé qué decidir. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ya no sé qué hacer. Esta situación no tiene remedio. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero hay gente que me persigue, hay gente que me quiere hacer daño. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando venga ese paso que nadie quiere dar, el paso a la eternidad, cuando veamos la muerte cara a cara, vamos a poder decir que en la casa de Jehová moraré por siempre. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de cualquiera que viene a ese niño en Belén, que está disponible para todos, que ofrece perdón para todos, que ofrece comunión para todos y que da seguridad para todos. Pero lamentablemente el versículo termina diciendo
que Él nació en ese pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tal vez esta noche tengas una mesa grande. Quiera Dios el clima nos acompañe, puedas comer afuera en el patio. Y vengan vecinos, y vengan amigos, vengan sobrinos, que le puedas contar la historia de Navidad. De que Dios nació como un niño, que fue envuelto en ropas blancas, le puedas explicar acerca de su pecado. Y que nació en un pesebre, disponible para todos. El que quiera recibirlo, quiera Dios, en tu casa se celebre realmente la Navidad. Y no seas como ese mesonero, que estaba tan ocupado atendiendo a los vecinos, sirviendo las copas, cortando la comida, que no estés demasiado ocupado para recibir al Señor Jesucristo esta noche. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos. Y te agradecemos, Señor, porque tú decidiste venir por nosotros. Padre, estamos seguros, por lo que dice en tu palabra y por el testimonio de nuestra conciencia, de que si tú no hubieras venido, no habría esperanza para nosotros. Padre, estamos seguros de que si tú no hubieras venido, no habría manera en que podamos tener paz con Dios. Te agradezco, Señor, porque María dio a luz a su hijo primogénito. Te agradezco, Señor, porque cumpliste tu promesa. Prometiste en Génesis que ibas a venir. Y como dice en Gálatas, venido el cumplimiento del tiempo, tú enviaste a tu Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias porque ese evento no solamente marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, sino que también marcó un antes y un después en la vida de cada uno de los que creemos en ti. Señor, te rogamos de que no desaprovechemos esta oportunidad, viendo de que María lo envolvió en pañales, en estos paños blancos, podamos explicarle a otros la necesidad de volver blancos nuestros corazones delante de ti, de que nuestros pecados deben ser cubiertos y solamente el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Padre, el hecho de que tú hayas sido puesto en un pesebre, que nos pueda hacer recordar de que todos pueden venir a ti. No hace falta tener vestiduras elegantes. Señor, los pastores ni siquiera tuvieron tiempo de bañarse, pero tú los recibiste. Y que de esa manera cualquier pecador puede venir con sus manos sucias de pecado, con un corazón corrompido por el pecado, y tú lo recibes. Señor, que podamos hacer ver a otros de que estás disponible para ellos, de que tú les ofreces el perdón de sus pecados y de que tú les ofreces una comunión contigo y una promesa de seguridad eterna. Padre, que si hasta el día de hoy nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros sobrinos, nuestros nietos no pueden decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, como nosotros podemos hacerlo, que esta noche haya fiesta en el cielo, porque hemos presentado a Jesús en esta Navidad. Te lo pedimos y te agradecemos. Queremos honrarte en esta noche, donde el mundo celebra tu nacimiento, poder anunciarles al mundo de que tú naciste, viviste, moriste y resucitaste para darnos esperanza. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.